Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús les respondió: «Dichosos más bien aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera invitarlos en el día de hoy, a propósito de este Evangelio, que nos adentremos en el corazón de la Santísima Virgen María y en ese proceso que vivió de evolución espiritual junto con su Hijo. Y me quiero referir a tres textos en los cuales Jesús nos sorprende con las respuestas que da, tanto a su madre como para referirse a ella. En primer lugar, vayamos al texto del Evangelio de San Juan, bastante conocido por todos, el de las bodas de Caná, en el comienzo de la vida pública del Señor. Conocemos los hechos y lo que respondió Jesús a su madre en ese momento. ¿Qué quieres de mí, mujer? Cualquiera que sea el modo en que se quieran explicar estas palabras, estas tienen un tono bastante fuerte, mortificante. Parecen poner una distancia entre Jesús y su propia madre. Los tres sinópticos nos refieren otro episodio sucedido durante la vida pública de Jesús, cuando un día, mientras Jesús intentaba predicar, llegaron su madre y algunos parientes para hablarle. Quizás la madre se preocupaba, como es muy natural en una madre, de la salud de su hijo, porque poco antes el evangelista hace notar que Jesús no podía ni siquiera comer a causa de todo el gentío que lo seguía. Notemos el detalle. María casi debe mendigar incluso el derecho de poder ver y hablarle a su hijo. Ella no se abre camino entre la multitud haciendo valer el derecho de que era la madre. Por el contrario, se quedó afuera esperando, mientras otros se dirigen a Jesús para decirle: «Afuera está tu madre que quiere hablarle». Notemos también aquí la palabra del Señor y su respuesta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Conocemos ya la respuesta que sigue. Intentemos ponernos en el lugar de María e intuimos la humillación y el sufrimiento que pudo causarle esas palabras. Sabemos hoy que esas palabras está contenido un elogio más allá de un reproche para una madre, pero ella no lo sabía, al menos en ese momento no lo sabía. En ese momento solo existía la amargura de un rechazo. No se dice que Jesús después saliera para hablarle. Probablemente María tuvo que alejarse sin haber podido ver a su hijo ni hablarle. Hoy en el texto que acabamos de leer, narra San Lucas que una mujer entre la multitud exclamó con entusiasmo hacia Jesús: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Era uno de los cumplidos que bastan por sí solos para hacer feliz a una madre. Pero María, si estaba presente o si se enteró, no pudo detenerse largo tiempo en esas palabras y gozarlas, porque Jesús se dio prisa en corregir. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El mismo San Lucas habla en un cierto momento de su evangelio de las seguidoras femeninas de Jesús, es decir, de un cierto número de mujeres piadosas, de las cuales incluso da su nombre, que le atendían con sus bienes, es decir, cuidaban de las necesidades materiales suyas y de los apóstoles, como preparar la comida, lavar o remendar la ropa. Aquí no se hace referencia a María, su madre, y todos sabemos cuánto desearía una madre ser ella la que cuidara con sus servicios a sus hijos, especialmente si su hijo es consagrado al Señor. ¿Qué significa todo esto y todas estas referencias que acabo de hacer? Una serie de hechos y palabras tan precisas y coherentes, tan coincidentes a lo largo de los evangelios, no pueden ser simplemente una coincidencia. María tuvo que pasar también ella por la kénosis. ¿Qué es una kénosis? Es el camino que emprendió Jesús, que consistió en el hecho de que, en lugar de hacer valer sus derechos y condición de Dios, se despojó de ello, asumiendo el estado de siervo y pareciendo en el exterior un hombre como los demás. La kénosis de María consistió en el hecho de que, en lugar de hacer valer sus derechos como madre del Mesías, se dejó despojar de ellos,
apareciendo delante de todos como una mujer igual a las demás. La cualidad de Hijo de Dios no sirvió para ahorrarle a Cristo alguna humillación, y del mismo modo, la cualidad de Madre de Dios no le sirvió a María para ahorrarle algunas humillaciones. Jesús decía que la palabra es como lo que Dios es por medio de lo cual Dios limpia los sarmientos. Recordemos el texto del Evangelio de Juan: vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Y semejantes fueron las palabras que dirigió a su madre. Quizás justamente esas palabras eran parte de la espada que, según Simeón, un día traspasaría el alma de nuestra madre. La maternidad divina de María era también ante todo una maternidad humana. Ese hijo era su hijo, era su única riqueza, su único apoyo en la vida. Sin embargo, ella tuvo que renunciar a todo lo que humanamente exaltaba su vocación. Su propio hijo la puso en condición de no poder sacar de su maternidad ninguna ventaja terrena. Una vez iniciado su ministerio y después de haber dejado Nazaret, Jesús no tuvo dónde reposar la cabeza y María no tuvo dónde posar el corazón. A su pobreza material, que ya era muy grande, María agrega también la pobreza espiritual en un grado altísimo. Dicha pobreza de espíritu consiste en dejarse despojar de todos los privilegios, de no poder aprovecharse de nada, ni en el pasado ni en el futuro, ni de revelaciones ni de promesas, como si no le pertenecieran y no hubieran tenido nunca lugar. Es la verdadera y radical pobreza de espíritu que solo encuentra su riqueza en el mismo Dios. Jesús se comportó con su madre como un verdadero director espiritual. Enseñó a su madre la renuncia de sí misma. Jesús dirige a todos los seguidores de todos los siglos con su evangelio, pero a su madre la dirigió en persona, a viva voz. Él con una mano se dejaba conducir por el Padre mediante el Espíritu donde quisiera, al desierto para ser tentado, al monte para ser transfigurado, a Getsemaní para sudar sangre, y con la otra mano Jesús conducía a su madre en la misma carrera a hacer la voluntad del Padre. Por eso ella misma nos dice con toda autoridad y conocimiento de causa: haced lo que Él os diga. Nadie más que ella sabe el efecto que tiene en la vida de una persona las palabras de Jesús. Siempre vivas, siempre eficaces, siempre actuantes en el alma de quien las obedece. Y María lo obedeció en todo, y por eso es la figura que es para nosotros. Por eso es nuestra madre, el ejemplo de discípula, el ejemplo de aquella que escucha la palabra y la pone por práctica. Ella es la referente de todos nosotros, de cómo debemos seguir a Jesús, de cuál debe ser nuestro proceso de conversión, humillándonos continuamente, escuchando la palabra de Dios con humildad, reconociendo que solamente la riqueza de Dios nos puede hacer a nosotros tan ricos como jamás habíamos pensado, que ninguna riqueza, ni intelectual, ni material, ni siquiera saber mucho del Señor, nos hace ricos y nos hace merecedores de la gloria de Dios. Solamente Jesús nos hace merecedores de la entrada al reino por su sangre. No lo merecemos. Ningún mérito que hagamos en la tierra merecerá la sangre de Cristo. Él nos la dio gratuitamente y quiere que seamos suficientemente humildes como su madre para alcanzar la gloria de la cual estamos nosotros buscando día tras día. Señor, danos la humildad de María. Madre Santísima, enséñanos tu humildad. Enséñanos a escuchar la palabra y a ponerla en práctica. Enséñanos, Madre María, a ser verdaderos discípulos del Señor, a perseguir esa riqueza que solamente encontramos en Dios, en sus palabras, a dejarnos interpelar continuamente por la palabra de Dios, dejarnos transformar por ella, no creer que ya estamos hechos completamente, que ya somos sus discípulos y que ya tenemos suficiente para creernos perfectos delante de Dios. No, Madre Santísima, cobíjanos bajo tu manto y no permitas que el orgullo
nos llene la cabeza, sino más bien enséñanos de la humildad tuya, enséñanos a tener un corazón como el tuyo, que escucha las palabras, las guarda en silencio, las medita y las pone en práctica. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.